Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Martes 11, 8 en punto. Qué puntuales empezamos ahora. Muy buenas noches. Bienvenidos a los que se van conectando. Ya tenemos 20, 25 conectados, qué bueno. Juan Surio, buenas noches, saludos. Gracias por estar conectados. Bueno, vamos a tener un programa ahora. Vamos a tratar de hacer un programa de reflexión, de debate, de análisis. eh, Vamos a tratar de encontrarle lado a este tema que está moviéndose por todas partes. Este sí es un tema que se está moviendo por todas partes, en redes sociales, en los medios. Hay mucho debate al respecto. Hay gente que cree que es posible, hay gente que dice que no es posible, que somos muy diferentes, hay mucho individualismo, hay propósitos muy personales, hay propósitos individuales que no nos permiten avanzar. eh, Hay otros que creen que el momento se está dando por las mismas presiones o condiciones que el país está enfrentando. Los temas que siguen amenazando, la condición que están enfrentando mucha población cada vez mayor. Es decir, vamos a hablar ahora de ese propósito del que muchos en el país estamos conversando, pero aparentemente muy poco estamos aportando. ¿Es posible eh, ese propósito, ese espacio de unidad nacional, es posible construirlo tomando en cuenta todas las características, todas las diferencias, todos los temas, las situaciones que estamos enfrentando? ¿Es viable que podamos pensar en eso o simple y sencillamente hay que pensar en plan B? Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a tratar de encontrarle respuestas en la medida de lo posible a este tema. Ustedes saben que el propósito de este esfuerzo, este ejercicio de que nos convoca todos los días, es para el propósito de contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Así que vamos a entrar en este tema. Ojalá que logremos aterrizar en algo esperanzador como parte del debate. De esto se trata el debate. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos 3 invitados con los que hemos pasado en algunos momentos conversando sobre este tema. Eh, Nos acompaña ahora, eh, vamos a ver, Marvin Aguilar. Ustedes ya saben, ya Marvin aquí está casi todas las semanas. En realidad, creo que Marvin, sos de los que estás más frecuente con nosotros, fíjate, haciendo este ejercicio de análisis y debate. Antropólogo y además analista. Vamos a tratar de sacarle el mejor análisis para tratar de aterrizar en este sentido. ¿Cómo estamos, Marvin? Gusto saludarte. No, un gusto estar con Ramiro y con Leonel y con la audiencia del Barcito. Aquí un saludo a todos. Bueno, nos acompaña también Ramiro Navas. Ramiro Navas ha sido candidato a alcalde, una persona seria, militó en nuestro tiempo, alguien que ha venido hablando de unidad y todo esto también. Vamos a ver si logramos poner de acuerdo. Ramiro, gusto saludarte. Vamos a ver si todavía, dice Franklin. Buenas noches, qué gusto estar acá, Leonel, Marvin, Franklin y a todas las personas que nos escuchan en esta comunidad. Bueno, y también nos acompaña Leonel, periodista, ahora más metido casi el 300% en la agenda de minería, columnista de varios periódicos, digital, etcétera. Leonel, vamos a ver si le logramos encontrar pies al gato ahora con este tema. Saludos. Ojalá que lo hagamos. Buenas noches, Frank. Gracias por la invitación. Placer estar con Marvin y con Ramiro y con toda la comunidad, la audiencia de este programa. Bueno, yo les decía antes que vamos a tratar de ocupar 1 hora y algo, en la medida de lo posible. Yo creo que es un tema que requiere, digamos, eh, tratar de aterrizarlo en la medida de lo posible para que la gente lo entienda. Pero yo les voy a dar nada más, les voy a ir dejando las preguntas y ahí ustedes van viendo cómo se miden los tiempos. El propósito ¿es posible alcanzar ese espacio o ese propósito de unidad, digamos, del que muchos están hablando? ¿Cuáles serían las condiciones que podían promover la unidad, tomando en cuenta el tipo de población, el tipo de actores, de liderazgo, de aparatos bastante gastados, etcétera, de lo que hay? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Marco Pellel.
Hay una frase interesante con la que quisiera comenzar que dice que peor que los malos líderes son los malos seguidores que tienen, ¿verdad? Porque son los que hay que convencer de que se necesita la unidad. Yo te voy a hablar algo. Yo he hablado con todas las dirigencias de los partidos que se entienden que son la oposición y todos están conscientes de que si no hay unidad, fíjate, estoy hablando de las dirigencias, que si no hay unidad, pues va a ser bien difícil lograr un bloque de 20 diputados, que es el mínimo que necesitaría la oposición para contener en la Asamblea Legislativa a Nuevas Ideas. También están claros que si no hay unidad para las alcaldías municipales, también va a estar difícil ganar alcaldías municipales separados. Por lo tanto, también las dirigencias tienen claro que hay que construir alianzas. Donde encontrás el problema es ya en los seguidores, ¿verdad? A unos no les cae bien a otros no les cae bien el otro es de izquierda, el otro es de derecha, el otro no sabes qué es y por eso no lo quieres. El otro lo ves sospechoso de foca, el otro ves que mucho ataca al gobierno. Entonces, por eso decía, más que los malos líderes, el gran problema son los malos seguidores que tienen estos líderes o estos partidos. Y eso tiene que ver con, de alguna manera, con la poca, nula o mala formación política que hay en el país. El objetivo, eso es una parte. Lo otro es que Walter Raudales llama, por ejemplo, rescatar la democracia, devolver la democracia. Yo hablo de la república, ¿verdad? Que hay que restaurar la república. Y yo creo que ambos conceptos son válidos. Yo no me siento conflictuado con que Walter hable de la democracia y yo de la república. Incluso son visiones ideológicas, ¿verdad? Pero si desde la izquierda se cree que hablar de la república es un término de derecha, bueno, es que mira la Revolución Francesa, pues, ¿verdad? Mira la República Popular China, mira la República Popular de Corea. Es decir, la república, si lo ves desde la izquierda, es la desaparición de las monarquías, del poder absoluto de una persona, concentrado en una persona, el rey. Y la derecha, pues obviamente entiende la república como aquello de la división, la clásica división de poderes. Entonces yo creo que lo que sí tenemos claro todos, incluso nosotros aquí, los cuatro que estamos, y la gente que nos está viendo, es de que ha habido un error en darle el poder total a un solo partido. Y que las próximas elecciones deben de ser para equilibrar el poder. No son para quitar a Nayib Bukele, ni son para que él, digamos, siga siendo presidente. No es ese el debate. Y en mi recorrido a nivel nacional y en mis, digamos, reuniones con diferentes actores de todo tipo, hay un consenso, fíjense, la gente quiere ir a votar el 28 de febrero del 2007 para equilibrar la cosa. Más que salir a la calle, más que hacer revueltas, más que protestar, quieren ir a votar, quieren agotar ese recurso. O sea, la gente quiere agotar ese recurso. Otra cosa es que el gobierno, que el presidente Bukele decida anular las elecciones en el 2027 o, visto que puede perder el control de la asamblea, haga un mega fraude descarado, ¿verdad? Que robe ese anhelo de la gente de querer equilibrar. Pero como dicen los estoicos, ¿verdad? Una cosa a la vez. Yo creo que hay que trabajar en los dos escenarios, si van a haber elecciones y si no van a haber elecciones. Y una vez que se defina cuál de los dos escenarios va a ser, en consecuencia hay que tomar posición. Ahora, yo quisiera llegar hasta aquí diciendo esto. La gente quiere ir a votar el 28, es el 28 o el 25, me corrige. El 28 de febrero del 2020, 28 es correcto, okay.
el 28 de febrero quieren ir a votar para equilibrar esto. La gente siente que tiene la oportunidad de equilibrarlo sin dañarle el poder a Bukele. Es decir, no están quitándolo de presidente. El reto entonces, más que para los líderes, ojo, más que para los líderes, que ellos lo tienen claro, es en los seguidores, en la militancia, en la gente de abajo que tienen que entender, por ejemplo, que no puede haber una coalición luciendo las banderas de los partidos que están desgastados, por ejemplo. Voy a tocar algo. Entonces los seguidores tienen que estar dispuestos a crear una nueva bandera resultado de la coalición con los partidos que decidan ir. También los seguidores, esto sí lo voy a poner con nombre y apellido, en el caso de Cabañas, está claro quiénes deben de ser los candidatos. Está bien adelantado ya. No, es decir, que son los ambientalistas, pues. Entonces yo creo que ahí nadie, y no digo nombres en específico, pues que tiene que ser este o esta, no, sino que los ambientalistas de Cabañas tienen que reunirse, ¿verdad?, para decidir quiénes van a ser los dos candidatos a diputados. Y yo creo que nadie debería, hablo de los partidos políticos, cuestionar ese liderazgo y muy por el contrario, facilitarles el vehículo para que ellos sean. Hablo de Chalatenango, por ejemplo. En Chalatenango también hay una fuerte oposición a la minería y ahí hay 2 diputados. Entonces, del grupo de la minería o ambientalistas, debería de salir candidatos a diputados en Chalatenango. Y nadie debería de cuestionarse eso, porque si hay una bandera que ha unido al país, a sectores, es precisamente el tema de la minería. Entonces, creo que ahí estaría un primer esbozo para darle material a los contertulios. Para cerrar tu aporte, Marvin, vos sí considerás que hay condiciones para el propósito de la unidad. Ahí ya has descrito las características, que es la siguiente parte, la estrategia. Voy a Leonel. Es peor. Es que la gente, el pueblo espera que los actores políticos tengan la madurez para ponerse de acuerdo, porque si no los van a ir a castigar el 28 de febrero. Por eso, hay condiciones, digamos. Vamos a ver. Leonel o Ramiro, ¿quién suelta? ¿Quién está de avanzada ahí? A ver, Ramiro. Vaya, bueno, Ramiro. No, miren, yo creo que si la pregunta en general es si hay condiciones para tener una unidad nacional, lo primero habría que precisar unidad de quién y para qué. Porque también, por ejemplo, unidad nacional puede ser tan amplio como cada persona que se defina o que esté catalogada como salvadoreño o salvadoreña unida alrededor de un solo propósito, ¿verdad? Y hay cuestiones que generan en automático unidad nacional, ¿verdad? El patriotismo, fechas importantes, el territorio, ¿verdad? Ya si hablamos de un proyecto de unidad nacional, los actores se van como precisando un poco, ¿verdad? Aquí en El Salvador ha habido momentos importantes en los que, si no la totalidad, pero al menos ha habido un consenso mayoritario de múltiples actores alrededor de temas que han permitido avances en procesos que casi siempre han sido democratizantes. Yo saco siempre 3 que creo que son bien ilustrativos. La huelga de brazos caídos del 44, que el abanico era desde el Partido Comunista en la clandestinidad hasta la Embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Pasando por grandes empresarios de las familias oligárquicas, profesionales, la Universidad de El Salvador, que en ese momento se empezaba a convertir en un agente más político, poetas, etcétera. Y hubo un gran consenso nacional, pero no es absoluto. Este amplio abanico tenía un adversario que también era nacional, que era en ese tiempo el dictador Hernández Martínez. Otro gran consenso, quizás un poco menos absoluto, fue la Unión Nacional Opositora en los 70, que tenía un abanico también bastante amplio, desde los comunistas o incluso quienes estaban todavía más a la izquierda del Partido Comunista, las organizaciones que ya estaban en actividades de carácter militar, hasta elementos de la Fuerza Armada, que eran la llamada Juventud Militar, que formaban parte de esta Unión Nacional Opositora, pero siempre ante un
adversario que habían identificado como común. Y quizás el otro gran momento que sí es, quizás desde la independencia es el que ha tenido como la mayor amplitud, casi la totalidad, fueron los acuerdos de paz, que fue un proceso de concertación muy concreto alrededor de un tema muy concreto y muy complejo. Entonces, si hablamos de un proyecto de unidad en el sentido de una especie de unidad cívica, democrática, en contra de este proyecto autoritario que actualmente gobierna, digamos que ahí tendríamos una primera precisión. Luego, ¿qué tipo de unidad estamos hablando? En el análisis que nos compartió Marvin hace un momento y en el que compartieron en la intervención con Walter Raudales también, que yo lo vi, creo que fue la semana, no sé si es pasada o antepasada, pero sí, a mí me llama mucho la atención la categorización que hacen ambos de que en este momento, y esto además, o sea, es sabido, pues los partidos políticos en todo caso son un actor que forma parte de un concierto de fuerzas que tienen naturalezas, visiones y propósitos distintos. Entonces la parte electoral es solo uno de los componentes. Entonces ya en concreto, con el planteamiento ahorita digamos de la parte más electoral, la expresión electoral de una especie de unidad nacional, como Franklin lo decía, yo, en mi caso, yo tuve la oportunidad de participar en el proceso del 2024, no solo como candidato, sino como miembro de la dirección de un partido político, que dicho sea de paso, como el tribunal está casi en la inactividad, yo no sé todavía si sigo siendo director de organización de un partido porque no nos ha caído la resolución de cancelación, es todo un rollo. Pero lo cierto es que cuando participamos en ese proceso, sin duda, nosotros promovíamos un mensaje de unidad nacional que tenía un componente electoral, que implicaba una concertación electoral, pero que era más grande que eso. Los hechos demostraron por múltiples razones que podríamos analizar, aunque yo creo que ya seguir revolviendo esas cosas no sé si sea más productivo o contraproducente, pero lo cierto es que las condiciones que existían para un proyecto, no le llamemos de unidad, un proyecto de gran alianza, democrática, si las existían para 2024, yo particularmente las veo aún más complicadas para más adelante. Creo que el régimen ha avanzado bastante en su cooptación de las instituciones. Después de lo que estuvimos ahí en 2024 en el escrutinio y pudimos ver lo que se hizo, a alguna gente no le gusta que nosotros nos sigamos refiriendo a eso, pero lo cierto es que hay todas las condiciones para hablar de un fraude electoral. Si vimos la manipulación desde la JRB hasta el conteo. Entonces, todos estos son ingredientes que se tienen que tomar en cuenta a la hora de analizar el componente más electoral de este asunto. Pero ¿por qué insisto en separarlo? Creo yo que esta descripción que ha hecho Marvin es, o sea, la historia, las condiciones nos van a llevar a ese punto, al punto en el que las dirigencias de los partidos políticos van a tener que abordar con sus bases este proceso. Pero hay una serie de pasos previos, y es que, al menos desde mi opinión, la unidad, un proyecto de unidad o un proyecto de gran alianza, de frente amplio, como se le quiera llamar, solo puede venir desde expresiones que no sean partidarias. Solo puede venir de expresiones que sean cívicas, que sean ciudadanas, el movimiento social, la llamada sociedad civil. Y me atrevería a decir que hoy es mucho más fácil que la incorporación de nuevos actores en el escenario pueda favorecer esto que actores que ya son como más conocidos. ¿Verdad? Hay un ánimo social que empieza a crecer. Yo creo que va cociéndose a fuego muy, muy lento, pero ya va agarrando temperatura. A baño de María. ¿Cómo? A baño de María. A baño de María, cabal, así vamos, a baño de María. Medio empezamos a sentir el calorcito, ¿verdad? Pero ya va allí. Y está en mucha gente que no le gustan muchas cosas que está haciendo el gobierno, pero que todavía no ha agarrado para dónde correr. Entonces, los primeros que asoman la cabeza
empiezan a tener algún nivel de eco y de reconocimiento porque la gente está demandada, está ávida de escuchar voces nuevas, de escuchar planteamientos nuevos. Entonces es un factor que tiene que aprovecharse, pero que sin duda tanto los partidos políticos, el sector social, la diáspora, etcétera, tiene que haber un esfuerzo de gente que tenga alguna claridad de hacia dónde se puede impulsar un proyecto de unidad o de alianza, y ahí se tiene que ir encauzando toda esta parte, ¿verdad? Pero a modo de síntesis, yo creo que sabremos si hay condiciones para una unidad nacional si tenemos claridad de cuáles son los alcances de esa unidad y con quiénes se construye. Vale. Vamos a ver, Leonel, ¿le mete más enredo a esto o vamos saliendo? ¿Ah? Me está quedando cabal ahí el muñeco, les digo. A ver, Leonel. Bueno, mira, yo creo que para determinar condiciones para una unidad o una articulación lo más amplio posible de diferentes sectores, es bueno ambas cosas, ¿verdad? Revisar la historia, ¿verdad? ¿Qué lecciones nos dejan algunos ejercicios de unidad en el pasado? Comparto con Ramiro los dos ejemplos que ha puesto de la huelga de brazos caídos, que votó a Martínez, ¿verdad? En 1944, donde en efecto, como dice Ramiro, había una diversidad de actores. Y el caso de la Unión Nacional Opositora de los años 70, que también, ¿verdad? Había desde el Partido Comunista hasta demócratas cristianos, pasando por una diversidad de corrientes de izquierda, socialdemócratas, socialcristianos, etcétera, socialistas. Y entonces, y a la luz de esos procesos y también de algunos ejercicios de unidad nacional más recientes, como los acuerdos de paz y la misma prohibición de la minería metálica, que para mí fue otro ejemplo de un amplio consenso nacional, revisar las lecciones, ¿verdad? Y yo creo que la lección más importante que muestran todos estos casos es que hay un objetivo, que es convocante, que es amplio, ¿verdad? Y que es compartido por diversidad de actores, ¿verdad? En el caso de el Martinato, pues bueno, todo el mundo quería terminar ya con un régimen despótico como era el del general Martínez, ¿verdad? Es decir, luego se podían poner de acuerdo, discutir o pelear entre los diferentes sectores, pero antes había que terminar con el régimen de Martínez. En los años 70, ¿verdad? Y el consenso era que había que terminar con una dictadura militar represiva, ¿verdad? Pro-oligárquica, generadora de desigualdades, de exclusión, y entonces ahí es donde se arma la Unión Nacional Opositora. Con los acuerdos de paz lo mismo, ¿verdad? Es decir, nadie ya quería seguir con la guerra. A los empresarios les afectaba el clima de negocios, la gente sufría las consecuencias de la guerra, los dos bandos que se enfrentaban concluyeron que no se podía derrotar militarmente el uno al otro. Creo que esto quedó más evidente en la ofensiva de noviembre del 89. A la izquierda se le cae el muro de Berlín, al ejército de Estados Unidos deja de financiarlo por cosas tan escandalosas como la masacre de los jesuitas de la UCA. Entonces, digamos, hay un objetivo común que es parar la guerra y luego hacer la discusión en paz, ¿verdad? Con los fusiles silenciados. En el no a la minería, en el 2017, que es el último ejercicio que tenemos, también hay una coincidencia de los más diversos sectores en que la minería metálica, por ser la industria extractiva más contaminante y por las condiciones territoriales, poblacionales, hídricas del país, habría sido un acabose ambiental que habría afectado a todo el mundo, ¿verdad?
que incluso amenazaba la existencia misma del país, y que entonces se da una ley, ¿verdad? Que se aprueba por unanimidad, ¿verdad? Esa aprobación unánime fue resultado de esa convergencia de diversos sectores del país. Entonces, tenemos ahora en El Salvador un objetivo común, un tema en el que coincidamos los más diferentes sectores. Yo creo que ahí es donde el tema de la minería otra vez cobra relevancia, porque hasta hoy el único tema que presenta esa posibilidad de ir articulando la más amplia convergencia de sectores es el no a la minería, ¿verdad? En otros programas con Fran hemos hablado, en mi opinión, hay 3 factores que aparecen ahora con el no minería que no habían aparecido antes, ni frente a las violaciones de derechos humanos por régimen de excepción, ni frente a la corrupción del gobierno, ni frente a los despidos en el sector público. No habían aparecido y sí aparecen ahora, ¿verdad? En primer lugar, la aparición de otros actores que no son actores de oposición, ¿verdad? Creo yo que el más emblemático es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es un actor de oposición. Walter Raudales dijo que era la oposición religiosa. No es oposición al gobierno. Monseñor Escobar Alas estuvo en la toma de posesión inconstitucional de Bukele, ¿verdad? Frente a la minería es que la Iglesia Católica se expresa en contra. La misma Universidad Nacional, ¿verdad? Que había estado calladita, ¿verdad? Incluso aguantando los improperios que el propio Bukele le venía haciendo, pero ahora toma una postura más activa. Entonces hay otros actores que no habían aparecido, ¿verdad? Y que no son actores de oposición, están simplemente contra la minería metálica. Pero el segundo factor tiene que ver con que el no a la minería también toca la propia base del oficialismo. Por lógica simple, si la mayoría de la gente rechaza la minería y la mayoría de la gente apoya al gobierno, quiere decir que una gran cantidad de gente que no quiere minería apoya al gobierno. Y esto es bien interesante, en mi opinión, porque yo sostengo que para que haya un debilitamiento real, ¿verdad? Y una eventual caída de este gobierno, necesariamente tiene que haber un quiebre en su propia base. Tiene que haber una implosión interna. Es decir, no alcanza todo lo de afuera, ni que se una toda la oposición y todos los partidos y todas las organizaciones. No es suficiente. Tiene que haber un factor interno en el oficialismo. Y hasta hoy es el no minería el único que ha propiciado eso, ¿verdad? Ustedes pueden ver en las redes sociales de gente del oficialismo cómo sus mismos seguidores, su misma gente le reclama por esto. Y el tercer elemento es el que el no minería empieza a prender en la juventud, que es el sector que hasta hoy veíamos más enganchado con Bukele, ¿verdad? Entonces creo yo que este tema de no minería sí presenta la posibilidad de que más sectores del país, ¿verdad?, se vayan juntando y se vayan aglutinando frente al no minería. ¿Qué es lo que tendría que suceder? Bueno, tendría que irse generando un salto cualitativo en la opinión, en la percepción de esta gente, para que luego se vayan convirtiendo en actores de oposición, ya con una postura, ¿verdad?, más clara de rechazo al régimen en su conjunto, en su totalidad. Mientras tanto, son solo resistencia frente a la minería. Y creo que ahí es donde hay que aclarar, ¿verdad?, lo que es oposición y lo que, en mi opinión, son resistencias, ¿verdad? En el no minería, no todos los que están contra la minería son de oposición. Hay gente de oposición, evidentemente sí, pero hay otra gente que simplemente resiste, ¿verdad?, frente a la minería. Entonces aquí, si queremos ir construyendo un sujeto nacional amplio, tendríamos que, a la vez que se van uniendo al no minería, la gente vaya descubriendo que el problema no es solo, ¿verdad?, la minería, sino que el problema es un régimen autoritario que, como decía Marvin, la misma gente le dio el poder total
y ahora tenemos las consecuencias, ¿verdad? Es decir, que la gente también empiece a cuestionar cómo es posible que este gobierno al que yo apoyo me quiere imponer un proyecto que me va a afectar. ¿Cómo es posible que este gobierno al que yo apoyo no me escucha, ¿verdad? Mi opinión, ¿verdad? Dice que escucha las quejas sobre el chivo PETS, pero no escucha las quejas contra la minería, ¿verdad? O cómo es posible que este gobierno al que yo le entregué el poder total para que resolviera los problemas de manera rápida sin tener que negociar con la oposición, ahora usa ese poder para otros fines, ¿verdad? Para consolidar su autoritarismo, para utilizar de manera intransparente los recursos públicos, para enriquecerse él y su familia. Yo creo que ese tendría que ser el salto cualitativo que tendríamos que ir dando. Okay. Voy a leer los comentarios de abajo hacia arriba y luego vamos a la segunda ronda. Si quieren comentar algo de manera breve de lo que vamos leyendo, ustedes ahí intervienen, y si no, al final hacemos una sola, digamos, reacción. Excelente trabajo que hacen, dice Celia. Otro tema de socavar el medio ambiente en ese proyecto de Metrocable es el Metrocable. Ese Metrocable es opuesto a la eficiencia energética, más emisiones de CO2, debe mejorar, estratificar la circulación vehicular. Ojalá se terminara la corrupción. Este gobierno ha dado cátedra de ladrones. El problema es que quien llega se repite y se repite. Entonces, ¿cómo eliminar la corrupción? ¿Cómo hacer que no se repita de nuevo? Es decir, todos los partidos, todos los que llegan son corruptos. Buenas noches, saludos a los invitados y a usted, Fran. Nombre, dice, ¿y será que el pueblo estará de pan de ajo todavía? Vamos a ver. Buenas noches, Fran, y los invitados, no a la minería, sí a la vida, saludos. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que eliminar a nuevas ideas políticamente mediante un derrocamiento de Bukele, entonces existe el riesgo de que aparezca otro igual o peor que el actual. No a la minería, sí a la vida. Vamos a ver, sigamos. Yo sugeriría hacer un partido progresista y hacer alianzas con partidos que estén de acuerdo con tener una agenda de ejemplo: salario, impuesto, educación, salud, agricultura, transporte, municipalismo, etcétera. Bukele ha desprestigiado a los partidos principales y estos cometieron errores y le pusieron todo en bandeja de plata. Por lo tanto, es necesario otro partido que sea fuerte y no solo electorero. A ver, sigamos. El pueblo está listo para unirse bajo la bandera de El Salvador. ¿Cuál es la ruta? Dice. Ya va, este ya va con el reventazón ahí. No hay que perder de vista que el medio ambiente para participar como candidato, no hay que perder de vista el tema medio ambiente para participar como candidato y llegar como diputado a la asamblea. Son los partidos políticos, dice. Me llega eso de baño María, si hay que irlo atizando poco a poco para que se vaya rescoldando, dice, como el sapo, que hasta se pueda dormir más de 2 horas, cuando quiera saltar estará frito, dice. A ver, Juan Pérez, al parecer todavía falta para que rebalse el Huacal. ¿Y qué puchicas no hubiera dicho la UNUSAL en 1992 con un presidente como Bukele? Huelga de brazos caídos. A baño María solo un mito, dice. Le ha llegado el concepto. El éxito no sucede por casualidad, sino que se planea intencionalmente. Hay que construir estrategia y todo lo demás. Tarde, pero llegué. Buenas noches, dice. Si en los 40 y en los 70, sin celulares, sin internet, sin redes sociales, nuestros antecesores pudieron organizarse y tuvieron éxito. Entonces nosotros ahora estamos más que obligados a hacerlo. Y ya, hoy. Ramiro Navas, o no sé si es otro Ramiro ahí. Los gremios de abogados. Seudónimo te están poniendo ya. 54 likes y más de 200 conectados. Miren, 90 likes llevamos y tenemos 400 conectados, no puede ser. Los tecolotes y los tacuacines también se desvelan todas las noches. ¿Y cómo está amarrado al poder de parte del inconstitucional? Dudo que lo saquen del poder. Suerte, éxito, lo van a necesitar. Van a ir a querer a votar para nivelar la situación, pero con un riñón menos, dice. Bueno, qué bárbara, Michi. Híjole, no a la minería, sí a la vida. En la minería contamina, sí. Doctor, maestro, etcétera. Doctores, maestros, etcétera. Hay que sacar por la vía electoral a ese dictador represivo, dice. Los fanáticos quieren a Bukele 40 años más. Ajá. Que siga desvelándose Bukele por los guanacos y por la patria. Nuevo liderazgo necesitamos, rostros nuevos en quien confiar.
Marvin, ¿y vos sabés cuál es el perfil de un hombre de izquierda y cuál es el de un hombre de derecha? De ese no hay duda, de otro fraude no hay duda, dice. O sea, ya la gente da por hecho que el Bukele es fraudulento. Señores, si cayó Duarte, el referente de este inconstitucional, dice. Buenas noches, saludos. A ver, sigamos. Si hay más ahí. Saludos, Marvin, Ramiro y Leonel, bendiciones. Hola, muy buenas noches, dice Ramiro, les saluda a todos. Bueno, vamos a ver, nos vamos quedando por ahí, desde Hueco, Texas. Marvin, ¿puedes hacer un análisis de Duterte y Bukele? Dice, ese es un tema, también se los dejo ahí, paralelismos. Marvin es el que viene más a aguantar hambre y sed con nosotros, dice. Sí, el que viene más seguido, cabal, no cena. Este sí duerme 1 hora, Marvin, después del programa que terminamos tipo 1. Buenas noches, Fran, saludos para todos. Ya, y se tiene que invertir mejor en el transporte público y regular los vehículos que circulan. Bueno, dejemos hasta ahí. Les dejo esto y si quieren les dejo ya la segunda pregunta para irle entrando. Ustedes han hecho una evaluación bien general. Escenarios que ha puesto Marvin, una es que hayan elecciones, otra es que haya fraude y otra es que en realidad se anulen las elecciones. Y ahí queda un cuarto escenario tal vez que es un estallido social a partir de todo lo que se va componiendo y no llegues al proceso electoral, posiblemente. Ante eso, lo que ha planteado Marvin son dos rutas, dos propósitos. Rescatar la democracia o rescatar la república, que son dos formatos que estaban puestos. Digamos, partidariamente, digamos, hay anuencia, pero la masa, el ciudadano, el votante no está claro de eso. Hay mucha desconfianza en los partidos políticos. Crear una nueva bandera, la importancia de los liderazgos naturales, que son cartas nuevas. Vamos a ver, de ahí escenarios y temas. Yo lo que dejaría es, en realidad, ¿ustedes creen que esto depende de temas o depende de otras, o sea, han puesto la minería que está motivando, está empujando, ¿depende de temas o depende en realidad de otros elementos que puedan estimular a que este acercamiento se dé? Damos de hecho que hay condiciones para la unidad, pero ahí han puesto varias cosas, ¿verdad? ¿Unidad para qué? Hay ver marcos históricos, ¿con quién? Va. Pero hay escenarios para la unidad, ese paso lo damos. Ahora, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuáles son los temas que nos pueden unir o nos alejan? Les dejo esto y ahí los comentarios. Marvin. Bueno, yo diría algo. Vamos a ver. Voy a siempre hablar desde el ejemplo personal porque sale mejor, ¿no? Sí. Hay un grupo de personas en San Miguel que quiere que yo sea candidato. Pero entonces yo he estado reuniéndome con ellos y les he dicho que, por ejemplo, aquí, sin la izquierda y sin la derecha, la alcaldía no se gana, por ejemplo. Pero también les he planteado que una coalición, lo que sí he planteado es que debe de haber una coalición donde no vayan las banderas de los partidos políticos. Entonces, tienen que estar con una gran madurez como para renunciar a la bandera partidaria, guardarla y permitir que haya una bandera en la papeleta que hable de la sociedad civil, que hable de digamos, de los ciudadanos. Que sea la ciudadanía, que incluso las propuestas para un consejo municipal tienen que ser, si tú quieres, gente de izquierda, gente de derecha, pero que tenga un gran prestigio en la comunidad. Estoy hablando de los consejos municipales, porque son dos escenarios, alcaldías y diputados. Sí, ya a nivel de diputados, los partidos son más celosos, ¿verdad? Quieren que sea un militante, alguien de confianza. Y allí ellos ya tienen que ver con quiénes harán alianzas con partidos más afines, ¿verdad? Pero que no tienen que ser las alianzas tan abiertas como pueden ser en el Consejo Municipal. Porque en el Consejo Municipal el alcalde le tiene que resolver problemas al de derecha y al de izquierda y al que no se mete en nada, al evangélico y al ateo, al católico y al cristiano,
O sea, no puede un consejo municipal, un alcalde, ser sectario. O sea, el mismo puesto de alcalde no te permite ser sectario. Entonces, por lo tanto, yo encontraría en las alcaldías, digamos, una mayor disponibilidad a construir alianzas. Lo de los diputados es, digamos, un poco más difícil porque van a querer ir las banderas y ahí sí va a pesar más el candidato que la bandera, o sea que tiene que ser un buen candidato para la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay una estrategia que utilizó digamos, el Partido Comunista en los 70s, que ellos tenían claro que si en la fórmula iba un comunista, pues nadie iba a querer votar por ellos. Y por eso permitían que fuera, digamos, Duarte, que era demócrata cristiano en el 72, y Guillermo Ungo, que era un socialdemócrata. Entonces el Partido Comunista entendió, la UDN en este caso, que era el otro miembro de la UNO, que no había que pelear por cargo, por candidatura, sino que por programa. Entonces que las ideas de izquierda fueran en la plataforma de gobierno de estos dos candidatos. Y fueron más allá en el 77, donde ponen un militar y un demócrata cristiano. Si me lo preguntas, era una fórmula de derecha. Sí. ¿Verdad? Era una fórmula de centro derecha, un demócrata cristiano, Morales Ehrlich, y el coronel Claramón Lucero, que era un militar. Liberal de derecha. Sí, sí, era un centro derecha, si querés. Y que lo hacían para que la gente comprendiera que no es que nos íbamos a volver Cuba, ¿verdad? Que no era un gobierno comunista. Y el Partido Comunista aceptó irse atrás y trabajar en el plan de gobierno. Entonces, esa madurez es la que yo esperaría hoy de las militancias para entender que, por ejemplo, para ganar alcaldías, que son las que le pueden dar el soporte a los diputados, ojo, vea, tiene que haber una coalición donde no tienen que aparecer las banderas partidarias, porque así incluso podés meter a gente de las comunidades donde no hay políticos, pero que se van a sentir cómodos porque no va a haber una bandera que los va a identificar como de derecha o como de izquierda. Entonces creo que ahí podría haber un buen ejercicio en los consejos municipales que de por sí son pluralistas, pues porque tienen que quedar de varios partidos. Entonces ya está aceptado que en un consejo municipal pueden haber de varios partidos. Entonces donde lo veo más difícil, que hay que hacer más trabajo, es en el caso de las diputaciones, porque te seguís encontrando que en el tema de los dos grandes partidos que han sido los protagonistas de la historia en los últimos 30 años, todavía hay reticencias de la gente a creer que han cambiado. Entonces ahí tiene que haber digamos, además otro elemento que no debemos de olvidar, hoy no va a haber deuda política. Entonces los recursos económicos son todavía más escasos para los partidos y candidatos que decidan participar. Otra cosa también importante, la experiencia de las elecciones del 2024, que yo coincido que el fraude fue antes, durante y después de las elecciones, lo que le permitió a Nuevas Ideas tener digamos, un resultado como el que tuvo. Yo creo que en esta oportunidad tenemos que documentar el fraude. Si se va a participar, hay que documentarlo, porque no solo hay que decir hubo fraude, que lo hubo, pues lo sabemos porque estábamos ahí. No solo grabar las papeletas. Exacto, pero tenemos que, y para documentar el fraude, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener gente en todas las juntas receptoras de votos. Que en esta oportunidad le falló a todos los partidos. Sí. No pudieron cubrir las juntas receptoras de votos. Por lo tanto, no pudieron demostrar cómo fue el fraude. Entonces, ¿qué es lo que permite una coalición? Una coalición permite repartir en los centros electorales gente para poder documentar ese fraude. O sea que no tenemos que olvidar el día D,
porque todo el trabajo que hagas 2 años antes, 3 años antes, 1 año antes en la campaña, se te cae el día de las elecciones. Si no tenés quien te cuide el voto. Después tenés que ir al escrutinio final, a un gran chapandongo, donde ahí Nuevas Ideas controla todo. No, tiene que ser en la JRB, donde tenés que documentar el fraude si es que lo hay. Okay. Yo estoy hablando de una unidad político-electoral. Sí, eso es lo que veo. De eso estoy hablando, porque conciliar pensamientos de derecha y de izquierda, pues no es que no se pueda, sino que, pues sí, pues hay un cerebro, nosotros en antropología lo estudiamos, así como hay un cerebro femenino y hay un cerebro masculino, aunque ustedes no lo crean, hay un cerebro de derecha y hay un cerebro de izquierda. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la época primitiva. El hombre primitivo, que era nómada, ¿verdad? Vivía y llegaba a un lugar y todo lo que había ahí era para todos. Y cuando se acababa, agarraba viaje y se iba a otro lugar donde habían otras cosas. El estacionario, ¿no? El sedentario, agarraba un lugar, lo cercaba, guardaba agua, domesticó al perro porque quería que le cuidara, y él entendía que lo que él almacenara, que lo que él sembrara, que lo que él guardaba, era de él. Y cuando llegaba el nómada, conflictuaban. Y hubo enfrentamientos entre el sedentario y el nómada. Entonces, ahí, cuando estudias marxismo, Marx saca ese ejemplo también de que el sedentario es de izquierda, porque él comparte, aquí está el bosque, aquí hay pescado, aquí hay frutas, aquí hay animales, démosle. Bueno. Entonces, y el sedentario decía, no, yo voy a guardar la fruta, a guardar el agua. Es más, es allí donde el cerebro desarrolla la imaginación, imagínense, porque él preveía que no iba a haber agua y entonces tenía que almacenar el agua. Se han encontrado, por decir así, tanques donde el hombre primitivo guardaba el agua porque iba un momento que no iba a haber. Él preveía eso. Y llegaba el nómada y se la acababa. Entonces, había como problema. Entonces, ese conflicto existe. Por eso, pero yo estoy hablando de una unidad político-electoral que debe de obligar que ahorita aparcar las agendas particulares y válidas, porque necesitamos tener una república con instituciones que nos permitan dirimir esas agendas particulares. Pero yo hablo de una unidad político-electoral pensando en el 2027, porque, ojo, la gente quiere ir a votar para equilibrar eso. Lo que hay que esperar es que Nuevas Ideas respete el resultado, acepte el resultado y entregue el poder. Eso es lo que hay varias cosas que francamente no, digamos, no son tan ciertas en lo que tú has planteado, pero habrá que ver el tiempo que los evalúe, porque, por ejemplo, vos ves las encuestas y las encuestas le siguen dando números importantes a Bukele, ¿verdad? Ves las encuestas y vos ves que hay descontento y desencanto de ir a votar, ¿verdad? Entonces, hay temas ahí que están como hipótesis por comprobarse, digamos. Porque no se han definido los candidatos, Pero están así, digamos, puede ser que nosotros tengamos un interés de que esto fuese así, pero hasta hoy no está, digamos, también hay otro problema, Franklin, la gente está, y hay una cosa que hay que entenderla, si estás esperando un gran partido, estás esperando que surja un gran partido que nos va a cohesionar a todos, está claro. Eso no va a pasar. Y lo otro, perdón, si estás esperando el gran líder que se va a ir a dar a los hijos con Bukele, tampoco va a pasar. No, está claro eso. No, y lo otro es que hay mucha gente que el escenario electoral prácticamente lo tiene descartado. Digamos algo así. Ramiro, a ver, Ramiro, ¿qué nuevos condimentos? Sí, mira, yo dos cositas, ¿verdad? Sobre esto último,
Yo también no estoy seguro de que es como que haya mucha gente como ya esperando por ir a votar, pero estoy seguro que si la oposición hubiera logrado algún nivel de acuerdo, ya no digamos el gran acuerdo que algunos estábamos impulsando, sino algún nivel de acuerdo para la elección anterior, hubiera sido mucho más difícil que metieran el fraude como lo metieron y habría mayor representación de fuerzas opositoras en las instituciones. Aunque hubieran sido 2 partidos nada más los que se hubieran juntado. Si querés que hubieran sido Arena con Vamos, el Frente con Nuestro Tiempo con Vamos, como lo querrás armar, pero con 2 partidos que se hubieran juntado, hubieran mejorado los números. No lo digo yo, lo dice la aritmética de los resultados que oficializó el tribunal, que ni siquiera sabemos si son efectivamente los resultados legítimos. Ya no digamos si hubieran sido 3 partidos, ya no digamos si hubieran sido los 4 de oposición. Va, ese es un hecho y lo podemos dejar para más adelante si quieren. Pero lo cierto es que hasta por razones aritméticas, como escribí hace un par de semanas en el diario, hasta por razones aritméticas la unidad era favorable para la oposición. Va, me quiero referir a un comentario que pusieron de los que pusiste en pantalla, de alguien que decía, pero ¿y qué pasa cuando caiga Bukele y vuelva a salir otro? Igual o peor, algo así decía, estoy parafraseando. Y fíjense que yo creo que es un debate que lo hacemos poco. Porque pues sí, la urgencia de las circunstancias nos tiene corriendo. Pero el problema de Bukele, eso, y que el problema de Bukele no es Bukele nada más, es que nos vino a dinamitar todo lo que nosotros teníamos entendido de cómo funcionaba la sociedad salvadoreña. Por eso a mí me gusta mucho y yo creo que no es excluyente esto de entre restaurar la democracia o restaurar la república. Yo creo que no se excluyen. Pero yo reivindico este planteamiento que hace Marvin sobre restaurar la república. Porque la república es no solo el mandato popular, sino revestido de un orden aceptado de alguna institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si el objetivo es solo sacar a Bukele, viene otro igual o peor, con una receta igual o peor, porque de todos modos aquí ya se demostró que la Constitución se puede cambiar antojo. Ya se demostró que si se violan derechos humanos no pasa nada, un par de pronunciamientos, que si se persiguen personas que piensan distinto. Entonces, si ya lo hizo el primero, si ya cruzó esa línea, puede venir cualquier otro que la cruce todavía más para allá. Entonces, por eso yo creo que la unidad, sea electoral, sea social, sea lo que le quieras poner, tiene que tener como un objetivo, tal vez no el inmediato, pero sí como el gran objetivo, la gran tarea, es restaurar aquellos elementos que mantenían alguna armonía de nuestro orden social. Y eso tiene que venir de un consenso de gente que piensa distinto. Ya Leonel hacía la enumeración, por ejemplo, ¿cuál es la virtud del tema de la minería? Que es lo que en espacios que hemos compartido con Leonel, tanto aquí como hablando con la gente, se ha planteado varias veces, que ha logrado unir a gente sobre una cuestión bien concreta, bien sensible, y de la que la gente ni siquiera está totalmente informada. Porque ha tocado, Leonel tiene una presentación muy buena sobre muy punteadita de cuáles son los estragos de la minería, lo que genera la minería. Y hay gente que hasta es activista del tema, que no había logrado dimensionar muchas de estas cosas. Lo traigo como ejemplo, porque aquí creo que va a haber un gran esfuerzo, va a haber que hacer un gran esfuerzo en recuperar el sentido de algunas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos, porque a mí me ha provocado bastante esto de democracia y república. Por ejemplo, si uno está en Estados Unidos, está bien claro que es ser republicano y está bien claro que es ser liberal, que son opuestos. Bueno, allá en Estados Unidos, si sos liberal es porque sos de los socialistas, de los Bernie Sanders, si sos liberal, ve. Vos te vas a España y es totalmente lo contrario. En España vos decís que sos republicano, hasta te pueden mandar a echar los cuerpos de seguridad, porque decir que sos republicano es que estás en contra de la monarquía, y decir que sos liberal es como que estás diciendo que sos de derecha, ve. Entonces, los conceptos, las definiciones son dinámicas, se adaptan.
Y yo creería que vale mucho la pena aquí en El Salvador reivindicar una especie, y ojo, que no lo dice una persona nada sospechosa de ser de derecha, pero yo creo que debemos reivindicar una especie de nuevo republicanismo. O sea, necesitamos una gesta republicana, pero auténticamente republicana. No estoy diciendo que de derecha, sino que de lograr que la gente entienda que la democracia, que el Estado de Derecho, que el debido proceso, que el proceso natural de formación de ley, que el constitucionalismo, que la descentralización, son cosas que, como suenan abstractas, como no las veo en mi día a día, siento que no importan, pero son las que han ordenado la vida de nuestra sociedad. Tenemos que volver a ponerle el aderezo de la cotidianidad a estos temas tan profundos. Ok. Leonel. Mira, yo sobre la unidad política electoral en la que se centra Marvin, yo soy bastante pesimista. Yo no lo veo posible por tres razones, al menos no en este momento. Tal vez en alguna evolución distinta de los hechos, yo viera la cuestión de manera distinta, pero por ahora, por tres razones no lo veo viable. Primero, porque ya se intentó. Como ha comentado de alguna manera Ramiro, eso se intentó en las elecciones anteriores, con una candidatura única presidencial, ¿verdad? Al principio todos los partidos dijeron que sí, ya después los dos partidos más importantes se echaron para atrás. Los dos presidentes de los dos partidos habían dicho que sí, pero cuando los grupos de poder que controlan ambos partidos les dijeron, hey, por ahí no, ahí se echaron para atrás. Y luego ni siquiera se logró la alianza Nuestro Tiempo Vamos, que habría sido como natural, ¿verdad? Y finalmente la fórmula esta se fue solo con Nuestro Tiempo. Y también se planteó esto de ver candidaturas en los territorios para diputados y tampoco. O sea, no hay la madurez, la voluntad política, ni la cultura política de los seguidores. Me pareció interesante ese planteamiento con el que entró Marvin, ni la cultura política de los seguidores más fanáticos de cada partido. Entonces, ya se intentó y no funcionó. Segundo, no creo que sea posible porque no hay institucionalidad, ¿verdad? El gobierno controla totalmente la institucionalidad electoral, remarcó la cancha electoral, ¿verdad? Para asegurarse que la oposición no tenga acceso a fragmentos importantes de poder, ¿verdad? Sobre todo la reforma que hicieron para la Asamblea Legislativa. Es decir, hay una cancha marcada abiertamente. Te puedo pedir que aclares esa parte, pero no está sugiriendo que no haya que participar en las próximas elecciones. No, ya voy a llegar, ¿verdad? Y la tercera razón, creo yo, porque simplemente el régimen no lo permite. No lo va a permitir. Ellos están aferrados al poder total, ¿verdad? A propósito de Rodrigo Duterte, que alguien mencionaba, ¿verdad? Claramente Bukele deberá ser consciente que ya cometió crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Las torturas, los asesinatos en las cárceles, ¿verdad? Lo mismo que hizo Rodrigo Duterte, solo que allá no eran las pandillas, sino que las drogas. Pero fue un régimen de excepción y fue el mismo atarrayazo que hizo Duterte ayer, que hizo Bukele aquí, de llevarse a medio mundo, ¿verdad? Entonces, la corrupción... Mi columna, si sirve de propaganda, mi columna de la otra semana se llama El Strongman de Filipinas va a la cárcel. Y la recomiendo que la lean porque es una comparación entre El Salvador y Filipinas, muy interesante. Y la Times. Bueno, interesante. Entonces, luego, si ves la corrupción, ¿verdad? La corrupción escandalosa, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos son señales, ¿verdad? La CICIG llevaba 12 casos y asesoraba a la fiscalía en otros 25. Para mí solo eso te da un indicador, ¿verdad?
al Fopromid se han metido más de $1.000 millones que no se sabe para qué los utilizaron. Las nuevas partidas secretas son el presupuesto de la OIE. Bueno, entonces a eso sumarle las violaciones de la Constitución, ¿verdad? Entonces no van a tener más opción que aferrarse al poder. Entonces lo único que aquí puede presionarlos, ¿verdad?, es un gran movimiento nacional, ¿verdad? Es decir, que el movimiento vaya creciendo, ¿verdad? Y que sea un movimiento que finalmente lo saque o que lo obligue a pactar un proceso electoral con condiciones mínimas de transparencia, ¿verdad?, de garantía, ¿verdad? Pero solo así como estamos, participemos en las elecciones del 2027 porque la gente quiere alegremente ir a votar. Yo no lo veo así, ¿verdad? Hay que participar para documentar el fraude. Yo creo que hay una buena razón para participar, ¿verdad? Para documentar el fraude, ¿verdad? Pero yo creo que aquí la vía de la unidad debe ser en el ámbito ciudadano, en el ámbito cívico, y que se vaya construyendo, ¿verdad?, el más amplio movimiento social posible. Y hasta hoy, yo decía que es el tema del no minería el único que está presentando algunas posibilidades de ir construyendo un amplio movimiento cívico. En tu caso, mira, aquí vamos al punto de origen. Dijimos 3 o 4 escenarios y creo que ahí es donde está el quiebre ahorita. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo veo esas mismas características que no te permiten avanzar en una ruta democrática, francamente. Tendrías que desplazar lo que se ha nombrado ahorita para poder creer en que un proceso electoral pueda ser mínimamente confiable. Entonces vos decís, ruta electoral. El segundo escenario es que Bukele suspenda las elecciones y nos vayamos en un bypass hasta allá, de una vez, ahí no hay elecciones y mató todo, que también tiene sus costos. La tercera opción es que haya elecciones y haya un enorme fraude, que es un poco lo que tú estás planteando, Leonel. Y el cuarto escenario es que ni siquiera hayan elecciones y a medio camino se genere una condición sociopolítica en el país que simple y sencillamente te marque las condiciones para un entorno mucho más justo, cabaleado, digamos, para que en realidad pueda haber mínimos de credibilidad a un proceso confiable. Son 4 escenarios. Vos no ves condiciones para un escenario electoral con las reglas que conocemos por la vía que está. Y Marvin ve un escenario electoral viable para el 2027. Ramiro todavía no ha definido si eso lo ve, no lo ve. En realidad es un poco más, no le termino de entender si esa parte la tiene clara. Ahora, si esto es así, o no va a ser candidato. Si no se sabe, esa parte lo veo todavía analizando la historia, que es importante. Aquí hay 2 escenarios que están planteados. Yo creo que los otros 2 no los descarto, francamente. No los descarto. Que Bukele anule las elecciones y nos vayamos de una vez en un bypass para, ¿cómo se llama? Ganar tiempo, lo que tú decías, Leonel, amarrarse al poder, utilizar las reformas y la tijera en la Constitución para sustituir procesos electorales y quedarse en la silla para que no le pase lo que está pasando en Filipinas. No sé, hay tantos escenarios ahí. Y la otra es que la gente se levante. Ese tampoco lo veo viable. Ese no lo veo viable yo de cara a este momento. Quizás de los 4 escenarios, aquí es complicado. Yo creo que Bukele va a anular las elecciones y las va a llevar hasta el 2020. ¿Qué sería 2029? 29 si es que no amplía el periodo presidencial un año más y lo hace al 2030. Vamos a ver. Yo francamente ese es el escenario que veo por las condiciones y por el modus operandi en el que esta estructura, digamos, mafiosa se mueve. No hay nada de legalidad, no hay respeto a nadie, más o menos por ahí. A ver, ¿quién quiere meter esto? Sí se oye.
Sí, sí, sí. Para que no quede dicho que yo no senté postura sobre el tema electoral. Yo sí creo que hay que participar. Y sí creo que podría, ahorita no se ve ánimo social, pero creo que podría cambiar el factor subjetivo si se le presenta a la gente una alternativa que sea, que tenga las condiciones. Entonces, para mí no está descartado y creo que si hay un momento para empezar a trabajar esa plataforma es ahorita, no para después, porque en elecciones uno padece de esta fiebre de decir, es que es muy pronto todavía para hablar de esto. Y de repente llega un punto en el que decís, es que muy a tiempo ya tenemos toda la carrera. Entonces, no es cierto que sea muy pronto. Yo creo que ahorita es de empezar a hablar de una posibilidad electoral. Ahora, si las cosas siguen como están ahorita, es más fácil que la gente no vaya a votar, porque para ir a votar por alguna de las opciones que están ahorita, muy difícilmente los partidos actuales, así como están, van a mejorar sus resultados con respecto a 2024. En el mejor de los casos se mantienen, cuando no disminuyen. Y eso sobre el tema electoral. Ahora, ¿cuál es mi énfasis? Independientemente de lo electoral, tiene que construirse una gran plataforma ciudadana que sea cívica, que sea democrática, que esa expresión no se reduce al tema de las elecciones y se tiene que entender, porque también, o sea, es una cosa que no se puede obviar. Esto solo puede desarrollarse en un contexto en el cual Bukele tiene un importante apoyo de la población. Si ya cada quien quiere distinguir que si es la mayoría, que si es la mitad, que si es un poquito, y eso ya es cosa de cada quien. Pero hay un importante segmento de la población que lo apoya. Entonces, mientras eso, lo que decía Leonel hace rato, ningún proyecto, sea cívico, sea electoral, va a prosperar si no se hace de una base social. Y trabajar la base social no es automático. Entonces, tiene que ponerse en un primer nivel de prioridad y darle a la gente una alternativa de país que sea mejor, más convincente, más creíble que la que ofrece el buquelismo. Mientras no logremos eso, que pueden pasar 5 campañas, 5 elecciones amañadas y no va a pasar nada, con coaliciones, pegados, despegados, y no vamos a salir de lo mismo. Mira, Frank, como mi intervención fue la más cortita, me tomo Solo les vez la dejo esto, palabra. si me permitís, Leonel, solo les dejo esto para que también lo vayan pensando. Vamos a ver, estamos hablando de un escenario 27 que francamente se ve lejano. Probablemente debemos pensar en un ciclo de mayor plazo. Oh, sí, ya el otro año es año electoral. Ajá, por eso. Ahora, en el corto plazo, quiero que ustedes puedan hacer un esfuerzo y decirme qué debería de pasar en el corto plazo para que alguno de esos escenarios se vaya marcando. Leonel, por favor, tú tenías Sí, algo. justo yo voy por ahí, fíjate. Yo quiero plantear 3 cosas. Primero, quiero aclarar o insistir en que yo no planteo ni creo en una vía insurreccional en este momento, ¿verdad? Lo que yo planteo es que Pero sí una primavera. debería haber un proceso, ¿verdad? De consenso nacional, de ampliación de la base social del movimiento, que crezca tanto, yo no sé en cuánto tiempo, eso quizás lo determine la dinámica de los hechos del país, pero que crezca tanto, ¿verdad? Que al final pueda hacer que este régimen termine o que por lo menos lo obligue a negociar un proceso electoral en condiciones con mínimas garantías, digamos. Y esto no quiere decir que haya que renunciar ahora a lo electoral, hay que hacerlo, entre otras razones, para evidenciar el fraude y para movilizar a la gente. Primera cosa. La segunda cosa es que yo creo que la cuestión va a depender de la dinámica de los hechos, ¿verdad? Ciertamente, como insiste Ramiro, ¿verdad? Y es verdad, este gobierno tiene un amplio respaldo popular todavía. Quien niegue eso no está parado en la realidad, ¿verdad? Pero habrá que ver el curso de los hechos, ¿verdad? Se puede ir generando una situación de crisis nacional, de una crisis multidimensional que acelere el desgaste del gobierno. Fíjense ustedes que con solo que el gobierno insista con la minería,
ya le baja un porcentaje importante en las encuestas, según lo demostró la última encuesta de la Gavidia. Hay una disminución en el respaldo popular y la casa encuestadora identifica claramente que tiene que ver con la minería. Imagínense ustedes que se vaya generando una crisis, ¿verdad? Ya las pensiones van a quebrar en el 2027, lo ha dicho el propio, ya no lo dice solo Patricio Pineda, que es la voz en el desierto que ha venido advirtiendo sobre la crisis de las pensiones, sino que ahora ya lo dice el Fondo Monetario Internacional. Si no hay una reforma, esto truena en el 27. ¿Verdad? No habrá dinero para pagar a los pensionados y el dinero de los cotizantes se habrá ido, ¿verdad? Entre otras cosas porque el gobierno ha tomado más de $1.000 millones de los fondos de pensiones, a pesar de que, como demostró Marvin en un programa en TVX, se comprometieron cuando hicieron esa reforma hace un par de años en que no iban a tomar dinero de las pensiones. Estuvo muy bueno ese programa, Marvin. Por cierto, aprendí mucho, muy didáctico sobre el tema de las pensiones. Solo dormí 2 horas porque tuvimos que hacer. Solo dormí 2 horas porque tuvimos que ver el programa, la plenaria entera. Monitoreaste toda la plenaria. Entonces, bueno, la deuda es otro elemento que puede tronar, ¿verdad? Si ya el nivel de endeudamiento, bueno, hace un par de años, yo me acuerdo que el ICEFI ya hablaba de cerca del 90% como porcentaje del PIB el nivel de endeudamiento, ¿verdad? A esto le suman las condiciones de vida de la gente, o sea, podemos ir acumulando una crisis, ¿verdad? Que acelere una coyuntura, digamos, donde haya un movimiento fuerte. Así que, y finalmente yo creo que mientras tanto sí es importante ir construyendo una agenda. Yo creo que aquí hay que construir una agenda, sea que nos sirva para una estrategia electoral, político-electoral, ¿verdad? Como plantea Marvin, o sea que nos sirva para una movida más ciudadana, como yo lo estoy planteando, o como un intermedio, como lo está viendo Ramiro, ¿verdad? Yo sí creo y yo identifico, ¿verdad? ¿Cuáles deberían ser esos temas? Primero, yo creo que el primer tema es no minería y rescate de las fuentes de agua de El Salvador, ¿verdad? No minería, rescate de las fuentes de agua. Yo te tengo una propuesta. Y saneamiento ambiental en El Salvador. Ese es el primer tema. A rango constitucional hay que elevar eso. Exactamente. El segundo tema tendría que ver, ¿verdad?, con la renacionalización de las pensiones y una reforma tributaria progresiva, donde paguen más los que tienen más, ¿verdad? Esa es la única forma para evitar el despeñadero en la crisis fiscal, ¿verdad? Luego, el otro gran tema debería ser procurar un modelo productivo en El Salvador. O sea, frente a la minería, ¿por qué no mejor promovemos la producción alimentaria? Hay que plantear un modelo, ¿verdad? El Salvador se ha sumido en un modelo de consumo, ¿verdad? Que depende de las remesas. Hay que volver a plantear la idea de recuperar la productividad en el país. El cuarto elemento tiene que ver con la salud y la educación, ¿verdad? Y un quinto elemento tiene que ver con estos aspectos institucionales, de transparencia, de vigencia del Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, yo creo que en esto de la agenda sí deberíamos apresurar el trabajo, ¿verdad? E irnos poniendo de acuerdo entre los diferentes sectores. Y eso de construir esa agenda, creo yo, que nos podría servir de metodología para generar ese proceso del salto cualitativo en la gente que yo decía, que la gente pase de rechazar la minería a también a rechazar a este gobierno que le quiere poner la minería. Pasar de baño María a la construcción de pequeños dispositivos que nos permitan resolver cosas concretas. Me gusta. A ver, Marvin. Lo que sucede, yo quisiera decirles por qué creo que la gente está entusiasmada por ir a votar, aunque no es aquel entusiasmo de ya estoy con mi duda en la mano, ¿va? Es por la historia. O sea, veamos la historia. Por ejemplo,
la huelga de brazos caídos del 44, que decía Ramiro, la gente le tomó 13 años ese baño de María. O sea, vamos a ver, es que Martínez violó la Constitución cuando terminó el periodo de Araujo. Él tenía que haberse ido, pero él se quedó ahí. Empezó a alegar de que como él no había sido electo, sino que le tocó terminar el periodo del otro, pues él podía hacer un segundo periodo, aunque era su primer periodo, decía él. Entonces la gente le toleró eso. ¿Por qué? Ojo, vean qué interesante. ¿Por qué Martínez se le pudo encaramar a la gente? Porque él había hecho en el 32 una matazón de indígenas, 10,000, según las cifras más, digamos, más lógicas, más razonables. Hay gente que dice 30,000, 40,000, pero la cifra más, digamos, más lógica son 10,000 personas. Y eso sembró en el país un orden. El Salvador hasta los 30 era buchinchero y rápido se armaban revueltas en los pueblos. Entonces Martínez con esa matazón de alguna manera puso orden. Aquí el que ande con... Bueno, es más, había una cosa que se llamaba ley fuga, fíjense. Y era que el guardia le ordenaba alto a alguien en la calle. Y si esa gente no se detenía, sino que salía corriendo, le disparaba. Y el guardia o el policía no tenía responsabilidad alguna en eso. Aunque les parezca extraño, en 2016 Rodrigo Duterte puso eso en Filipinas, para que vean el caso. Vale. Entonces la gente tardó 13 años y se levantó el campo. No, porque en el campo había un miedo por lo que había pasado en el 32. Se levantó la ciudad, que ahí Martínez nunca había reprimido, y la gente estaba, bueno, ¿y qué onda? Pues, o sea, está bien, hace 10 años pusiste orden, pero ahorita había un problema que era económico. Había un problema que era económico. Y dio una gran figura, el doctor Arturo Romero. ¿Verdad? Que yo he opinado que él debe haber sido el presidente y no el general Salvador Castaneda Castro. Y allí hubo otra vez eso de que siempre aparece un cabrón, ¿verdad? Traidor, que se roba el show que han hecho otro montón de gente. Que eso es otro tema interesante y que hay que estar preparado para que dentro del bloque opositor haya judas, haya vendidos, haya traidores, haya gente que es normal. No va a haber que extrañarse en eso, es normal. Siempre, parte de los procesos. Luego, vámonos al 72, aunque hay otras etapas interesantes ahí de cómo tarda el salvadoreño en levantarse. En el 72 hay un gran fraude. Duarte se va a una radio y le dice a la gente, salgan, apoyen al coronel Benjamín Canjura, ¿verdad? Nos han robado la victoria. Y la gente, ojo, no salió toda, tanto que no les alcanzó para contener, para derrocar a Sánchez Hernández, evitar que tomara posesión Molina, y a Duarte lo han capturado y lo han golpeado, y lo han exilado a Venezuela. Entonces, ¿la gente salió? No, la gente votó por Duarte, le dio el triunfo a Duarte, pero no estuvo dispuesta a defender. ¿Hasta cuando la gente estuvo ya dispuesta incluso a agarrar las armas? Fue hasta 1980. Porque en el 77 vuelve a haber otro fraude electoral, que es cuando pasa la famosa masacre en la Plaza Libertad el 28 de febrero. Entonces, que la gente protestaba contra el fraude electoral y la Guardia Nacional entró al parque a dispararle a mansalva, que es ahí donde Romero tiene una gran actuación porque ordena abrir la iglesia del Rosario, ¿verdad?, para que la gente se refugiara ahí. Pero es hasta el 80 que la gente ya dice, bueno, aquí no hay otra salida, vamos a agarrar las armas, hasta agarrarlas. Entonces yo creería que lo que la gente está esperando en estos momentos es ir a equilibrar el poder, porque el salvadoreño así es. Si el presidente Bukele decide eliminar las elecciones del 27, va a ser nuestro 1972,
con todas las respectivas distancias que hay. Y si él las alarga hasta el 2029 o el 2030, ahí sí ya va a haber más agitación social, donde se va a percibir que quieren un cambio total. No estoy hablando del partido de Ronald Umaña, de cambio total, que quieren un cambio radical, voy a decir eso, cambio radical. A ver que estoy haciéndole campaña a Ronald. Entonces, en ese sentido, vamos a la gente invitar va a un estar día más para enojada. Porque hay una cuestión importante, que es lo que está pasando ahorita, además de la corrupción, además de la quiebra financiera del país, además de la mediocridad y la incapacidad para resolver un montón de problemas, y es la situación económica. Sí. Hemos caído en un bache económico del cual no nos vamos a levantar en estos 5 años, y eso va a desesperar a la gente. Va a desesperar a la gente. Entonces va a necesitar un cambio el 27. Porque hagámonos esta pregunta y ustedes contesten. Y ustedes no han percibido el descontento en la calle o con sus amigos, con la gente. Ahorita, es más, tú decías, tiene apoyo. Correcto, Leonel, pero mira, antes le aplaudían así. Ahora le aplauden así. ¿Verdad? Vamos a ver. Y ya no gritan, solo aplauden. Entonces, o sea, si nosotros andamos en la calle, si nosotros vamos al territorio, si nosotros hablamos con la gente, es que no hay nadie que no se esté quejando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando eso gobernaba Arena y después gobernaba el FMLN? Que en las próximas elecciones de diputados y alcaldes recibían un revés. ¿Cuántos reveses tuvo Arena en diputados y alcaldes? Es más, es precisamente en una elección de diputados y alcaldes que, en mi opinión, surgirá el último gran personaje que debe haber sido presidente y que no lo fue, y que hubiera cambiado la historia, Héctor Silva Argüello. Fue precisamente en una elección de diputados y alcaldes que gana la alcaldía de San Salvador y Arena pierde por primera vez. Y entonces ahí surgió una figura presidenciable para la izquierda, para la oposición. Entonces el salvadoreño tarda, cree que puede, porque el salvadoreño es conservador, es gobiernista, entonces cree que las elecciones del 2027 van a hacer reflexionar al presidente si le envían un mensaje quitándole diputados y quitándoles alcaldías. Pero por supuesto, al escribir yo el artículo de la próxima semana de Duterte, de Rodrigo Duterte, lo que dice Leonel es cierto, es que Leonel es por sobrevivencia que tiene que quedarse en el poder. Sí, pues sí. O sea, es que si entrega el poder, va a ir preso. Y entonces, pero eso pone al país de rehén de él. Fíjate qué jodida. Y aquí viene la época post-Bukele que hablaba Ramiro, que te voy a adelantar algo. La oposición debe de estar lista para que haya una salida no violenta, no complicada, asegurándole que no lo vas a meter preso, pero que se vaya. Y se estará preparado para eso. ¿Será justo que esos 373 muertos que van ahorita y que calculan que pueden ser 1000 no reciban justicia? ¿Ves? Pero volvemos al tema de los acuerdos de paz. Que al firmar la paz estaba firmando con los que te habían matado, gente, pues, de los dos bandos. Entonces, es algo interesante. Por eso ya se digan por qué me apasiona la política, ¿verdad? Porque lo que va a venir después, y con esto termino, Ramiro, es un gobierno de unidad nacional, donde vas a tener que tener gente de derecha, de izquierda e independientes, donde vas a tener que tener por fin meritocracia, para que de ahí surjan los líderes. De ahí van a surgir, por eso se necesita competir, fíjate bien, en el 2027, si hay elecciones, porque de ahí vas a sacar los líderes. Los futuros, de ahí vas a sacar la figura, porque así pasó con Héctor Silva Argüello, el alcalde de San Salvador, que derrotó, por cierto, a Luis Cardenal. Fíjate, derrotó a Luis Cardenal.
y lo derrotó 2-1. O sea, por 100 votos que sacó Luis Cardenal, Héctor Silva sacó 200 y fue talegueada, si se acuerdan. Entonces yo creo que lo que está esperando El Salvador es, mire, es que no hay gente que no se queje de este gobierno, ya sea porque todo está caro, ya sea porque no sube el salario, ya sea porque son corruptos, ya sea porque les ha subido la caca a la cabeza, ya sea porque les caen mal los diputados, porque les cae mal el alcalde, porque, o sea, por todo eso, que es lo que te indica que quieren ir a votar para castigarlos, pues. O sea, es que tiene que haber voto de castigo para Nueva Idea. Ese es mi razonamiento, tanto basado en la historia como en lo que oís ahorita en la calle. Bueno, miren, tengo un montón de comentarios. ¿Les damos chance a los comentarios o cerramos ya con una reflexión de ustedes? Yo les pido que me den chance, por lo menos presentar en los comentarios. Escuchemos lo que dice la gente. Suman ustedes una salida para que sea una reflexión de cierre. Sí, yo sé que Ramiro no ha hablado, aquí me está pidiendo orden la producción, pero te pregunto, Ramiro, ¿querés intervenir ahorita o leemos comentarios? Es más importante leer los comentarios. Vamos, fíjate aquí cómo somos de unidad. Primero es la gente. Claro que sí. A ver, dice, nos unen los despedidos, los inocentes presos, los nuevos pobres, los ofendidos, los desalojados, la pobreza, los pensionados, la salud y la educación. Ahí está. Correcto. Esto nos viene a decir que la unidad no es un fin. Faltó los vendedores ambulantes. Ahí están los despedidos, los humillados. Mira, que quiero decirte algo. Mira, ayer en San Miguel, en el Seguro Social, le han dicho a un poco más de 120 personas que ya no tienen trabajo. Imagínate eso. Sí. No, y esto no quiere decir que la unidad no es un fin, fíjense bien, es un medio, porque lo que nos une son estos temas. Ojo con esto, ¿vean? Correcto, es un medio. Vamos, sigamos. Bien dicho, Marvin, sin bandera del FMLN, ni arena, ni vamos. Así nos vamos a poner, sin bandera. Hay un grupo musical con elecciones no logramos nada. Sí, el fraude va a ganar, dice. ¿Ves cómo en realidad hay de todo? Buenas noches. No entiendo por qué Marvin ya piensa en elecciones cuando la prioridad es crear un movimiento social variopinto para sacar al dictador. Las dictaduras no se van con elecciones, Marvin. No, ninguna nueva bandera. ¿Ah? Yo sé que hay un sector, siempre es histórico, porque fíjate que, acordate que en el 72 ya existía un grupo armado que era el que va a ser después el ERP. Entonces, porque decían, es que ¿para qué participan en elecciones? Bueno, que se llamaba el grupo, así se llamó el grupo. Entonces, y que ¿para qué participan en elecciones? Las elecciones no tienen nada que ver, las elecciones aquí. Incluso Marcial se separa del PC precisamente por eso, ¿verdad? Porque ¿cuáles elecciones? Entonces, siempre ha habido un sector al cual yo respeto esa posición. Vea, pero la gente, el salvadoreño, eso de agarrar armas, eso de que va a ir y le va a dar fuego al parlamento como hacen los chapines. No veo bien. Está difícil. No, ninguna nueva bandera. Mira, Marvin, yo creo que el rechazo de la gente a la cuestión electoral, yo creo que vos tenés razón al plantearlo de la subjetividad de la gente, que vos sentís que hay subjetividad de la gente, que la gente se queja más. Lo que pasa es que yo creo que la gente tiene claro también que la institucionalidad es totalmente cooptada, que no hay condiciones, ¿verdad? Que la cancha electoral está marcada para que Nuevas Ideas como partido hegemónico siga teniendo todo, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí es donde la gente dice, hey, es que la única posibilidad es arreglar esto primero, ¿verdad? Es un poco como yo interpreto el sentir de la gente. Por eso yo creo que la alternativa... primero, Leonel, ¿qué quiere decir arreglar esto primero? Se refieren a que tiene que haber instituciones, que tienen que haber reglas mínimas de garantía para poder participar. Creo yo que eso es lo que plantea la gente. Ok. Por eso es que yo digo que lo que necesitamos es un movimiento que vaya creciendo y que al final o este régimen termina o se le obliga, ¿verdad? A pactar un proceso electoral con condiciones mínimas, donde incluso quizás vaya cosas como la que está sugiriendo de
una Fíjate que yo creo que amnistía, hay que trabajar en los dos escenarios. Ir construyendo el movimiento social, que ojo, ese debe de ser el que tiene que presionar a los futuros dirigentes del país. Es que el movimiento social, y aquí, perdón si voy a herir susceptibilidades, mi visión es de que el FMLN cuando gobernó, pues no quería movimiento social que lo presionara, claro. y de alguna manera lo desarma. Y hoy que lo necesitamos, puta, es un huevo estarlo rearmando otra vez. Entonces yo creo que el movimiento social debe de quedar para, por ejemplo, si Ramiro llega a ser alcalde, pues que hay un movimiento social que lo esté presionando. Y Ramiro tiene que aprender a jugar en esas reglas democráticas, oyendo a la gente. No, que achí, ya me diste el poder, yo hago lo que quiero, ¿verdad? ¿Y qué? Pues ahí metan los presos y está jodiendo. ¿No? Y los diputados también, que le reclamen a estos diputados si prometieron quitarse las dietas, los viajes, bajarse el sueldo, y si no lo hacen, ese movimiento social tiene que estarles recordando eso. Entonces yo creo que hay que llevar las dos cosas a la vez, el movimiento social, que es válido, que a mí me encanta cuando me reúno con el movimiento social, debe decirlo. Para mí esta ha sido una gran experiencia, ¿verdad? Porque yo nunca he sido muy de movimiento social, pero para mí esta es una gran experiencia conocer tanta gente. O sea, yo salgo, yo quisiera escribir un libro de todo eso, pero hasta también hay que trabajar hasta despeinado, claro, hasta despeinado salgo. Entonces, y no, en realidad después me voy y casi solo 2 horas puedo dormir después de estarlo escuchando. Entonces, la cosa es que yo creo que hay que trabajar en las dos bandas, ¿verdad? El movimiento social, y hay que apoyarlo, y hay que asesorarlo, y hay que estar con ellos. Y también trabajando para las elecciones, pues para la unidad político-electoral. Ahí hay un mix, acordate que, bueno, primero es que no vas a forzar, no vas a obligar a este régimen a que modifique nada si no sos lo suficientemente fuerte como para presionarlo. Una cosita pequeña no va a hacer que un aparato grande se mueva, ¿ya? Entonces, para poder provocar que eso suceda, tenés que crear un espacio tan poderoso que se ponga a la par o que sea superior a lo que te des, para que te obligue a modificar cosas. Eso es primero. Y eso no lo va a hacer ningún partido en este momento. Imposible que estés pensando en eso. La única fórmula es una gran agenda como las que vos has mencionado, donde hay varias, Leonel. Y lo otro. Escuchemos más comentarios de la gente. Sí. Bueno, voy. Había que unirnos todos de derecha, izquierda, centro para sacar esta gran mafia, dice. Muy bien organizada y con presupuesto de publicidad ilimitada. Cabal. Y al pueblo ya se le olvidó que según la Constitución todavía está la insurrección vigente. El fiscal solito va a denunciar y la sala de lo prostitucional. Amigos, debemos releer la huelga del 44. El pueblo la ganó organizacionalmente, pero la perdió políticamente. La ganó la oligarquía estratégicamente, poniendo a sus representantes en puestos claves. Es cierto eso. Pero siempre meten infiltrados, Marvin, para causar controversias. Yo ofrezco mi apoyo como creador de contenido y documentar la caída de nuevas ideas. Está bueno, me llega. La dictadura no se quita con democracia. Todavía no hemos visto cosas así. Bukele no duerme porque Alejandro Mason no lo deja dormir. Sí. Yo creo que hay que dejar que esta gran mafia se estrelle solita, dice. Híjole, eso está largo. Me van a dejar fuego, me van a dar fuego por esta opinión, pero es momento de dejar de poner a bachilleres como candidatos. Debería de postularse profesionales y de preferencia que tengan un mínimo de saber de servicio público. El bachiller sonámbulo cree que el FMLN está acabado y lo cree porque él recogió a la mayoría de dirigentes del frente. ¿Qué es el camello? Dice que se está derrochando todo. Ya no habrán alcaldías, todo por internet, previo pago a banco, dice. El FMLN está organizado, está agonizando, Franklin dice. Acá la diasporofoca sigue esperando por 7 años por los resultados del megafraude. Ustedes están mal, no es la población que tiene que convencer. Nosotros estamos sabidos de que hay dictadura. A los que tienen que convencer es a los militares y a los policías. Bukele no va a salir por medio del voto. Los dictadores no salen por el voto.
vamos apoyando este esfuerzo en conjunto porque sigamos haciendo contenido. Demos like, miren, 200 likes nos han dado nada más. Tenemos 700 conectados. Pero este FMLN, más que por los viejos dirigentes, deberían entender que se tienen que retirar. Ya no dieron su aporte, que se retiren para que surjan nuevos líderes. Lo que Marvin plantea se oye bonito, pero es iluso. En la práctica no sucederá. Un ejemplo en Upico, la gente que salió sorteada para la mesa fue sustituida por gente de nuevas ideas. Tienen el TCE, ellos disponen, ¿verdad? Hay que abrir varios frentes de lucha política y social y económica sin descansar, sin ni siquiera sábados y domingos. No se vale descansar. No se vale dormir ni 2 horas, dice aquí la gente. Creo que deben ser un mix de los candidatos electoreros. Hay una cuestión en esto que quiero decir. Yo no sé a ustedes, Ramiro, en San Salvador, cuándo les dieron las credenciales de la JRB. A mí me las dieron el sábado en la noche y el domingo era la elección. Entonces, ese es un truco que pueden volver a hacer. Pero claro, los vigilantes los acreditan los partidos. Entonces, y vigilantes, vos tenés la credencial y vos debes de repartirlas antes para tener vigilantes. Si no te dejan, si te van a entregar las credenciales el domingo en la mañana, porque el objetivo de eso es que no tengas gente en la JRB, claro, pero vigilantes sí podés poner. Entonces, lo que tenés que afianzar antes es los vigilantes, porque eso ya dependen de vos y vos los nombrás 15 días antes, si querés, y los entregás las credenciales. Ese es. Digo, pues, sí, por eso hay que participar para ir resolviendo esos fraudes. Eso es fraude. Eso de entregarte las credenciales un día antes. Para sí, pero no acreditar los responsables electorales, por ejemplo. Nosotros, el día de las elecciones, nos estaban recibiendo credenciales de GED y GEM, por ejemplo. O sea, que son cosas. Yo por eso hay mucha gente que dice que las dictaduras no salen por la vía de la democracia y por votos. Eso es parcialmente cierto. Miren esta. Ustedes están siendo muy inmediatistas. Tienen que ser un proceso de acumulación de fuerza de muchos años. O sea, que este sí es baño María. Ajá. Eso también, pues sí, la acumulación de desgaste. Claro, pasa. Lo que sucede es que hay una cuestión, lo que pasa es que hay una situación con las redes sociales. El desgaste con redes sociales es más rápido. Espérate, Ramiro, perdón, te interrumpí. Tú estabas haciendo un planteamiento. Les pido lo que estaba diciendo es que, por favor, les pido una reflexión de cierre a cada uno. Voy a dejar los comentarios corriendo. Si ustedes quieren reaccionar a algunos, nos avisan, pero les pido una reflexión de cierre porque hoy sí ya nos hizo tarde. Sí. No, miren, Ramiro, yo, porque veo que hay varios comentarios que hacen alusión al tema de que la vía democrática no es la más adecuada para las dictaduras. Tan variada es esa conclusión como variadas son los momentos históricos, los países, las sociedades. O sea, sí hay dictaduras que por medios democráticos se han debilitado, salido, etcétera. Pero más que eso, miren, aquí en El Salvador, también que no es solo elecciones o guerra, pues. O sea, hay un enorme tramo entre lo que se entiende como la vía democrática y una vía un poco más insurreccional, digamos. Sin duda, en todos los escenarios se requiere un músculo social fuerte, con un nivel de conciencia, con un nivel de claridad, y se requiere participar en elecciones. Aquí nadie de los que está aquí ha dicho que no hay que participar en elecciones. Pero la participación implica, si hay un músculo social, a la hora de hacer este trabajo de documentar el fraude, por ejemplo, muchas cosas pueden cambiar ahí, pero se requiere un involucramiento multitudinario. Y para que se dé ese involucramiento, no basta con que los partidos políticos se pongan de acuerdo entre ellos. Tiene que construirse esa fuerza social y cívica. Y lo último, quizás ya para cerrar, el hecho de que haya a esta hora todavía esta cantidad de comentarios que estamos leyendo y que solo porque de verdad, a diferencia de lo que piensan los troles, nosotros sí trabajamos y nos ganamos la vida. O sea, no nos dedicamos 24/7 a esto, ¿verdad? Si el cuerpo nos diera, quizás llegáramos unas 3 horas más, pero que existan estos canales es fundamental y hay que reivindicar y fortalecer. Ahí ponía alguien en los comentarios, el domingo en la mañana dice,
Solo los de Chile y los de las iglesias están transmitiendo. Si pudiéramos lograr que a cualquier hora del día hay un generador de contenido diciendo algo en las redes sociales, ya sería un gran avance, porque esta tarea tiene que ser comunicación y educación constante para lograr esa acumulación de la que hemos venido hablando. Marvin o Leonel, ¿quién quiere seguir? A ver. No sé, Leonel. No, animar a que sigamos el debate, hay que seguir. La lucha contra la desinformación es fundamental, ¿verdad? Porque este régimen se basa en la desinformación. Hemos hablado, creo, en otros programas de este concepto de las autocracias desinformativas, ¿verdad? Y que el régimen de Bukele casa perfectamente. Es decir, estas autocracias desinformativas son aquellas que se basan en estrategias propagandísticas fundamentadas en la desinformación y la posverdad. Entonces, en la medida en que vayamos socavando este sostén de desinformación y de propaganda que sostiene el régimen, creo yo que este proceso de deterioro puede ser mayor. Creo también que es importante tejer fino en el análisis, tratar de seguirle la pista fielmente a los acontecimientos y tratar de irle pegando empujoncitos a la cosa, ¿verdad? A ver por dónde va y empujar. Yo creo que a propósito de que dice Ramiro de la diversidad de posibilidades que hay, yo creo que es la sucesión de los hechos, ¿verdad? La dinámica de la realidad la que va a ir marcando, creo yo, la velocidad, las formas, los momentos de la movida ciudadana. Entonces, yo no cierro, sino que dejo abierto el debate para que lo continuemos. Me ha gustado porque creo que ha habido algunas diferencias y digamos, eso es mejor que si venimos todos con el mismo discurso acá. Marvin. Bueno, yo sigo insistiendo, ¿no? Yo veo grandes posibilidades, no estoy ciego de que no va a haber fraude. Yo optaría porque el presidente mejor suspendiera las elecciones. Creo que eso a él le da la oportunidad de seguir respirando y eso va a fortalecer más un bloque opositor, ¿verdad? Alrededor de personas, no tanto de ideologías. Recordemos que uno de los éxitos, digamos, de Nuevas Ideas como movimiento fue que ya no habían ideologías, donde convergía gente de izquierda y de derecha. Y eso era lo que se llamó allá horizontalidad. Y lo que yo llamé, me acuerdo cuando escribí qué era lo que pasaba ahí, la ideología ciudadana, que era a la gente lo que le interesa es que le resolvas los problemas. No si sos del frente o si sos de arena o fuiste guerrillero o fuiste militar. Nuevas Ideas vendió esa imagen y eso enamoró a la gente. Tú has hablado de la agenda, me parece correctísimo. Se te olvidó ahí meter lo de la vivienda. Sí. Al salvadoreño, fíjate que antes que la salud y la educación, tenemos que garantizarle a la gente que tenga vivienda. Y ya lo hemos hablado en el programa con economistas, sí, que tenemos que hacer que la gente pague lo que ella paga de alquiler. ¿Cuánto paga una gente de alquiler? 200 pesos, 300 pesos. Pues que esa sea su cuota. Pero para eso tenemos que ampliar el plazo a 100 años si es necesario, pues para que haya cuota de licuadora. Pero la acción política de que vas a tener tu casa, que no la vas a pagar en 100 años, pues no se le heredas a tus hijos. Que no tuviste hijos, bueno, la recupera el banco y la vuelve a vender, punto. Pero hay una frase en antropología que es importante que se llama arraigo. Que yo sienta que tengo mi casa es tan importante para la gente que habría que trabajar en eso. Y por supuesto la educación y por supuesto la salud. Pero la casa, fíjate bien, es algo que va directo a la gente. Y a este gobierno no le interesa que la gente tenga casa. Es que no le importa. Entonces, como también parece ser que no le importa que la gente pierda su pensión porque solo son 200,000. Entonces, frente a 5,800,000,
que no reciben nada, no, es que no sé, pero es un tema grave, pero no lo vas a mover. Pero el de la casa sí, a la gente le interesa eso. Entonces, Bueno, la vivienda en este caso. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo en construir agenda, ¿verdad? De temas importantes. Hay que Y hay hacer que un programa sobre cuál es la agenda, Franklin, en la próxima. hay varios temas. Quiero proponerles algo. Bueno, sí, algo, así muy concreto. Me parece que yo nada más quiero cerrar diciendo esto. Yo sí creo que estos espacios son importantes, pero además el ejercicio del debate simple, puro, frío, sin intereses detrás. Y ojalá que pudiéramos haber muchos más que multipliquemos y forcemos a otros. Como vos lo decías alguna vez, Leonel, en clave constructiva. Yo creo que hay que forzar a Bukele a salir de la mentira y empezar a discutir en el debate real de los problemas reales, porque nos está llevando muchas veces a discutir en el mundo de la mentira, de la falacia, de la simulación, y terminamos discutiendo eso. Y eso creo que no nos ayuda. Necesitamos sacar a Bukele y que discuta de verdad en los temas donde está. Y eso solo lo vamos a lograr si masificamos este ejercicio. Y segundo, yo creo que algo que contribuye de verdad a eso es la denuncia. Yo creo que todos deberíamos de seguir estimulando a que la gente denuncie. Miren lo que pasa cuando sucede la denuncia y se revienta en realidad a niveles donde ya no se puede tapar controles. En realidad logra hacer que las cosas pasen. Entonces yo creo que hay que seguir estimulando que la gente denuncie. Eso es unidad. Tercero, a mí me parece, me quedo con esa conclusión, la unidad no es un fin aquí en el país, es un medio. Y ojalá logremos unirnos en varios puntos, no solo en uno, no solo en el tema electoral, unirnos en el tema minería, unirnos en el tema de la agenda económica, unirnos en el tema comunitario, unirnos en la medida en que nos vayamos encontrando en diferentes escenarios y nos unimos ahí y logramos trabajar juntos, va a ser más fácil que nos entendamos para poder procesar cosas más grandes. Me parece que eso puede ser un ejercicio práctico. De entrada, hay temas que nos están encontrando y nos están provocando unirnos. La minería, por ejemplo. Y yo creo que ese ejercicio hay que multiplicarlo. No hay que ser... Hay una frase interesante, unidos en la diversidad. Creo que eso puede ser. Eso sí. Pero, y ahí solo me quedo, miren, yo les quiero invitar. Todos escriben en algún espacio. Escribamos sobre esto, sobre este ejercicio de debate que hemos hecho, estimulando. Y a mí me queda como el interés de dos temas. Por ejemplo, sería bueno hablar un programa sobre los partidos políticos, porque yo creo que es que no hay forma. Si vamos a ver otros partidos, como muchos lo están demandando, eso va a ser después de que este ciclo cierre. Yo no veo creación de nuevos partidos ahorita, es imposible, no hay forma, sobre todo con un aparato político que cada vez ya ni él solo se soporta, o sea, la visión es tan cerrada que ya ni él solo, o sea, ya, él no quiere a nadie a la par, entonces yo no veo formación de nuevos partidos, por lo menos en los próximos 5, 6, no sé, 10 años, probablemente, a menos que se aceleren las cosas. Entonces, ¿qué hacer con lo que está ahorita? Creo que es un debate bueno que está abierto. Y también me quedo con lo que tú decías, Leonel, yo creo que este es un debate abierto. Hay muchos temas que todavía nos rebasan para poder aterrizar en algo muy concluyente. Les agradezco a cada uno, Leonel, Ramiro y Marvin, gracias por la plática. Sigue cayendo un montón de comentarios, pero ahora ya es paja, ya no. Les voy a tener que dejar pendiente, pero mire, qué participación más excelente que hemos tenido. No sé si ustedes están de acuerdo en eso, pero qué buena participación han tenido. O sea, buen nivel de aporte, ¿verdad? A ver, Qué bueno porque Marx decía que filosofía que no transforma no sirve para nada. Totalmente. Gracias. A ver si nos ponemos de acuerdo para la otra semana seguir este debate desde otro campo, ¿verdad? Buenas noches a todos, gracias. Nos vemos mañana en las virales y en la noche vamos a estar con Patricio hablando de pensiones. Abrazos, que descansen. Saludos.